Entonces, con esta hermosa clase de lo que es Cristología de alta crítica, vamos a la continuidad de lo que es las tentaciones en Jesús. Todo lo que resta del tercer cielo hacia abajo, para el momento de la tentación, pertenecía a Satanás, y por esta causa tenía propiedad para ofrecerlo. Segunda a Corintios 4:4 y Juan 12:31 y Efesios 2:2. Con la caída de Adán, Dios perdió todos los reinos del mundo, con toda su gloria. La Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. El término lo que aparece en la oración para hacer referencia a lo que el Hijo vino a rescatar se refiere a varias cosas, lo que indica que no solamente Dios perdió al hombre, sino que juntamente con el hombre perdió lo que Dios le había entregado a él como corona de la creación. Todo esto pasó a manos de Satanás, siendo él propietario, por lo cual tiene todos los derechos en darlo en oferta en la tentación. El que Jesús adore a Satanás en el momento de la tentación no se le considera en sí tentación. La tentación está en la oferta que el tentador le presenta a Jesús. La demanda de la adoración por parte de Satanás hacia Jesús vendría siendo la condición para adquirir los bienes ofrecidos. La tentación en sí no está en la demanda, sino en la oferta que se ofrece por causa de la demanda. Ahora mira el caso. Si Jesús hubiese inclinadose sobre el diablo y hubiese querido adorar, oiga la expresión, hubiese querido adorar, no hubiese podido adorar. ¿Por qué razón? Porque lo que Jesús, el inclinarse y el rendirle reverencia al diablo, no se consideraría jamás y nunca como adoración, sino como idolatría. Adoración. Idolatría porque tiene el Dios verdadero e interpone entre el Dios verdadero a otro que no es Dios. ¿Sí? Entonces, el diablo jamás y nunca puede ser adorado. Él anhela lo que Dios sí puede recibir, adoración. Ahora, en el caso de nosotros, los creyentes, los que conocemos al Dios verdadero, y interponemos entre el Dios verdadero y nosotros a otro que no es Dios, entonces caemos en idolatría. Adulación es lo que el hombre hace hacia Dios sin conocer lo que está diciendo y lo que está haciendo. Es decir, cantar sin sentido, sin analizar, sin el entendimiento claro de lo que se está diciendo. Eso es adulación. El caso acá, debemos tomar en cuenta una verdad en relación a la tentación que viene del tentador. Todas las ofertas que Satanás te ofrece en la tentación miden el nivel de gloria, oiga lo que viene, en la que Dios te quiere llevar. Jesús entendió esta verdad. Él, sin lugar a dudas, meditó en su interior y dijo: si Satanás me está ofreciendo todos los reinos del mundo, ¿cómo será el nivel de gloria y de imperio a lo que mi Padre me quiere llevar? Este debe ser nuestro sentir en el momento en que seamos tentados. Entender que nada de lo que el maligno ofrece supera lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, cuando usted esté recibiendo ofertas del diablo, entienda que
que esa oferta es como hacerte ruido, es como entretenerte para que te desorientes y Dios no puede hacer lo que el Todopoderoso puede hacer y quiere hacer contigo por causa de entretenerte en la oferta, en la tentación y haber cedido a ella. ¿Sí? Entonces, cada vez que usted sea tentado, piense como Jesús. Si Satanás me está ofreciendo todos los reinos del mundo, en su caso ya usted sabe los reinos que le están ofreciendo, ¿cómo será el nivel de gloria y de imperio a la que mi Padre me quiere llevar? Ese debe ser su pensamiento y su expresión cuando frente a usted esté cualquier tipo de tentación. En el caso de las ofertas, tentaciones, en la primera y segunda etapa no hubo ofrecimiento, porque la tentación fue interna, no externa. En este caso, la tentación estuvo en el impulso que Satanás quiso producir en Jesús para que apelara a su divinidad y abandonara su humanidad. En la tercera etapa de la tentación, Satanás tenía por objetivo que Jesús abandonara el área de la fe, probando la fidelidad de Dios y entrando así en el terreno de la presunción. Sea cual sea el caso de la tentación, nunca olvides que Satanás te ofrece mucho, te da poco y luego te lo quita todo. ¿Sí? Y alguien añadió por ahí y dijo que todas las manzanas que Satanás ofrece están podridas, llenas de gusanos por dentro. ¿Sí? Su estado de humillación. Esto es lo que se conoce como la kenosis. ¿Sí? Estamos hablando de cristología, de Cristo. Aunque en el versículo 7 del capítulo 2 de Filipenses, la kenosis o el despojo de se le atribuye al verbo. Indiscutiblemente en Jesús se dio una kenosis, como en este fenómeno hay intrínsecamente un estado de humillación. Estudiando la kenosis, estaremos estudiando el estado de humillación por la cual Jesús tuvo que pasar. Kenosis, término en griego que significa vaciarse, despojarse. El término kenosis relacionado a Cristo implica el vaciarse y despojarse de todas sus prerrogativas, propiedades y principios divinos que siendo Dios tenía que dejar de operar como Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios, sencillamente se limitó en lo absoluto en sus propiedades divinas para llevar a cabo el plan de salvación. Por lo tanto, mientras Jesús estuvo en el ejercicio de su ministerio, no operó en los principios divinos, aunque los poseía. Tuvo que kenosis, abandonarlos. La kenosis en Jesús se dio en que siendo Dios, en el transcurso de su ministerio no podía operar como Dios. Tenía que caminar en la condición humana como un hombre. Hubo etapas en el ejercicio de su ministerio en las que en Jesús manifestó la divinidad, pero dicho acto no afectó el ministerio de salvación. Oiga lo que viene aquí. Estos actos que se dieron en la vida de Jesús, actuó como Dios, sin embargo no afectaron su ministerio. ¿Cómo recibió adoración? ¿Dónde? Mateo 14:33 y Juan 5:23. Buscan los textos en su casa, los leen por favor. Perdonó pecado, Marcos 2:1 y 12 y Lucas 7:48 y 49. Se tituló Señor del día de reposo, Marcos 2:28.
se adjudicó el yo soy, que solo le pertenecía a Dios y a su independencia. Juan 6:35, 6:41, 6:48, 6:51, 8:24, 10:7 y 14:6. Se adjudicó voy otra vez con esto. Se adjudicó el yo soy, que solo le pertenecía a Dios. Ahora quiero que analicemos algo. Poco se habla de esto. Jesús en el Getsemaní, llegan a buscarlo y él pregunta: ¿a quién buscan? Y le dijeron: a Jesús de Nazaret. Y él dijo: yo soy. Todos los que venían a buscarlo, dice el texto, que cayeron a tierra. Y ahí entonces donde nuestros hermanos pentecostales dicen que fue el poder que los tumbó. Ya va. Si fue el poder que los tumbó, ¿por qué se levantan del suelo y ahora le ponen los ganchos a Jesús y se lo llevan? ¿Por qué no quedaron plasmados, tirados en el suelo? ¿Por qué no quedaron muertos ahí? Pregunto. El detalle es que como poco se conoce la cultura, aquí no tumbó el poder de Dios a nadie. Y no fue que ellos cayeron, es que se lanzaron al suelo. ¿Sabe usted eso? Cuando él dice yo soy, él está tomando el yo soy de Dios, el autoexistente. Él está mostrándose así como se mostró Jehová en el Antiguo Testamento con Moisés. Entonces todos los que están aquí vienen dirigidos por un sacerdote. Todos conocían la ley. Y el hecho de que un hombre se tomara ese nombre para él era una gran blasfemia. Y lo que están haciendo estos individuos es lanzándose al suelo en señal de respeto al gran yo soy. Pero ellos no reconocían a este que está aquí como el gran yo soy humano. Entonces ellos se lanzan al suelo en señal de respeto al gran yo soy y como diciéndole a Dios: él lo dijo, nosotros no aceptamos lo que él dijo. Se lanzan al suelo, inmediatamente pasa la acción, se levantan y lo agarran y lo ponen preso. No es que fue el poder de Dios que los tumbó, ellos se lanzaron voluntariamente. ¿Sí? Culturalmente se hizo como manera de respeto y gran reconocimiento a Dios. Jesús cambió el sentido de la inspiración, oiga lo que viene ahora, de las escrituras. Mateo 5, 21 y 28. Dijo por allá en una ocasión: oíste que fue dicho a los antiguos, mas yo digo ahora. ¿Cómo? Oíste que fue dicho a los antiguos, es decir, en el Antiguo Testamento, en la ley, en conjunto, Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu Santo, que le entregaron estas leyes a Moisés y a los demás que le entregaron leyes, ellos llevaron el acuerdo de que las cosas iban a ser ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora Jesús mismo venía a cambiar y dijo: oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, mas yo digo ahora. ¿Ese yo quién es? Y ese digo ahora, ¿qué estoy diciendo? Que aquello llegó a su fin. Hay dos tipos de fin, pero se escribe igualito: fin de objetivo y fin de final. Entonces eso había llegado a los dos fines: fin de objetivo y fin de final. Pero ahora él trae un nuevo mandamiento. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? ¿Cuál es el nuevo mandamiento que Jesús dijo que traía? Que os améis los unos a los otros. ¿Por qué nuevo mandamiento? Porque en el Antiguo Testamento, señoras y señores, nadie tenía el ágape de Dios. En el Antiguo Testamento se practicaban dos tipos de amor: el eros y el filí. ¿Sí? El ágape no estaba en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no estaba el ágape? Porque no estaba la fe. Y la fe y el ágape son hermanitos gemelos. De la única manera que un individuo tenga ágape es que tenga fe. Y todos los que tenemos fe, tenemos ágape. Y como el autor y consumador de la fe es el ser sobre quien estamos estudiando esta guía, él es el autor y consumador de la fe, él es el autor y el que trajo sobre la tierra el ágape de Dios. Amén. Entonces de ahí para acá,
Hay unos cambios que no le caben en la cabeza a muchos, que están aferrados todavía, como mordisco el loco, al Antiguo Testamento. Y hay varias cosas que cambiaron. Varias cosas que cambiaron. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuál? Hay que estudiar. Hay que sentarse a estudiar, hay que analizar con sumo cuidado, ir haciendo comparaciones y oyendo lo que está registrado. Acá podemos ver cuando Jesús dice: oíste que fue dicho a los antiguos. Usted busca en la Biblia de estudio, va a buscar qué fue lo que he dicho a los antiguos, y entonces dice: más yo digo ahora. E incluso, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen. Eso no estaba y no se daba en el Antiguo Testamento. No había capacidad tampoco. Entonces, los hombres y las mujeres del Antiguo Testamento en esta área estaban discapacitados, y nosotros ahora hemos sido capacitados. ¿En qué? Ágape de Dios que está en nosotros, que fue derramado por su Espíritu Santo en nosotros. Ahora, debemos aclarar que todas estas manifestaciones en su divinidad no afectaron el plan de salvación que Dios Padre tenía que desarrollar en su Hijo. Cuando nos referimos a afectar el plan de salvación, estamos enseñando una verdad que parte de un principio que no puede ser alterado. Si el diablo en el huerto del Edén venció a un hombre, tenía que ser un hombre quien venciera al diablo. No podía ser Dios. Esto indica que todos los milagros que se dieron en el ministerio de Jesús fueron posibles por la intervención del Espíritu Santo que moraba en él. No hay un milagro registrado en las Escrituras que Jesús en su humanidad haya hecho. Esto sorprende a un montón de gente, porque siempre le han adjudicado los milagros a Jesús, y Jesús no ejecutó ni uno solo. Ningún milagro hizo Jesús. Todos fueron hechos por el dedo de Dios, por la mano de Dios. Se recuerda que Jesús, hablando por allá con el Padre, le dijo: Padre, de los que me diste ninguno se ha perdido. Y luego dice: solo el hijo de perdición. ¿Sí? Y por allá dice: de los que me diste, ninguno los arrebatará de mi mano. Ya va, Jesús tiene una sola mano. ¿Por qué no dice de mis manos? Porque no se estaba refiriendo a las extremidades que nosotros los seres humanos tenemos. Nadie los arrebatará de mi mano. Se refería al Espíritu Santo. Porque el término dedo, puño, o mano, o brazo, sin que sea antecedido o sucedido por diestra, se refiere al Espíritu Santo. Ahora, cuando el término puño, dedo, brazo es antecedido o sucedido por diestra, en el Antiguo Testamento es el Verbo y en el Nuevo es Jesús. Grábese eso. Esto indica que todos los milagros que se dieron en el ministerio de Jesús fueron posibles por la intervención del Espíritu Santo que moraba en él. No hay un milagro registrado en las Escrituras que Jesús en su humanidad haya hecho. No podía hacerlo Jesús. Eso está en Hechos 10:38. Dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios, el término Dios acá se refiere al Espíritu Santo, porque Dios estaba con él. Mateo 12:28, Jesús afirma expulsar los demonios por el Espíritu de Dios. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, el reino de los cielos está entre ustedes. En Lucas 4:11 nos dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. En el comienzo de su ministerio, las Escrituras solo registran un milagro que se dio por la intervención del Verbo en la vida de Jesús, y este fue en las bodas de Canaán, convirtiendo las aguas en vino, en la respuesta que Jesús le da a María. Veamos a Jesús refutando
dicha demanda, analicemos el pasaje. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Dos cositas acá. ¿Se acabó el vino? Sí. Porque si María es diosa y es todopoderosa, porque ella no produjo el vino, porque tiene que venir a Jesús. Pregunto, compañera, ¿por qué María, si es todopoderosa, si es la madre de Dios como algunos la adjudican, porque tiene que acudir a Jesús? ¿Por qué no produce el vino? Ajá. Entonces, esta pregunta nos lleva a analizar que ella se vio limitada y fue al que no tenía límite. Sin embargo, él le dice que no era su momento, no era su hora. El caso es que habían ahí 6 tinajas de piedra que oscilaban entre 75 y 113 litros de agua, que si usted lo multiplica, bajémoslos a la mitad, pongámoslas de 90 litros de agua, da una cantidad bastante elevada de litros, y si usted divide esa cantidad de litros de agua que da, 90 por 6, le va a dar 45 cajas de vino, de 12 botellas cada una. Esa cuenta la saqué estos días por allí en un culto que estaban predicando eso. Ahora, tremendo, ¿no? Ahora, ¿quién produjo ese milagro? ¿El Espíritu Santo? ¿Jesús? No, lo hizo. Es más, Jesús le dice aquí: mujer. Lo tremendo es: ¿qué tienes conmigo, mujer? Ya va, ya va. Esa es la expresión de un hijo hacia su madre, culturalmente hablando. No, porque en Falcón le dicen maíta y paíto. ¿Cuántos son de Falcón aquí en Dios, Falcón? Entonces, maíta y paíto, maíta y paíto. Ajá. Entonces, esa expresión de ese ser que dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora, se le adjudica al verbo, no a Jesús y tampoco al Espíritu Santo. Amén. Resulta que la expresión ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado o ha venido mi hora, muestra a Jesús, a Jesús negando la posibilidad que en su humanidad no era el tiempo de realizar milagros mediante la intervención del Espíritu Santo. No había llegado su hora. En Jesús, después de darle la kenosis, es decir, vaciarse, se dio la plerosis, que indica ser lleno o rebosado de alguien o de algo. Esto es del Espíritu que vino a morar en él. Sin embargo, acá Jesús no había llegado su hora, no era el momento. ¿Cuál es la expresión de María en el versículo 5? Hagan todo lo que Él los diga. Vuelvo yo a preguntar, ¿por qué María no resolvió? ¿Por qué le tira el ganso, pudiéramos decir aquí criollamente? ¿Por qué le tira el montón, la deuda a Jesús? Porque ella está mostrando su incapacidad. Sencillamente, ella está mostrando sus limitaciones. De paso, en Lucas 1:45, no sé si ustedes algún día se han detenido a leerlo. Ella dice: mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Ella nunca dijo que era Salvador. Al igual que tenemos aquí, pues a José Gregorio Hernández, él nunca dijo que era Dios, nunca dijo que era milagroso, ni que era santo tampoco. Ni escribió que lo adoraran. Otra cosa que la gente se ponga a hacer. Ese es el problema de la gente. Ahí el problema no es José Gregorio, es de la gente enredada y los que están enredando a la gente también. Entonces, resulta que podemos ver acá que el milagro sí se produjo. Y vi una enseñanza muy buena que quisiera desarrollar un poquitico aquí. Es que una vez que el vino es hecho, se lo traen. Jesús dice que el primer jarro de vino se lo lleven ¿a quién? ¿Quién era el maestresala? El chef que estaba dirigiendo toda lo que era la comida y la bebida, especialmente la bebida. Entonces se lo llevan al catador. El catador llega y lo prueba
Esto sí está bueno, vale. Oye, guardaron el más bueno, el mejor, para lo último. Y un predicador él dice que un día se empeñó en preguntarle a Jesús en oración: Jesús, pero ya va, si la gente ya habían bebido, ya estaban medio zaratacos, ya habían unos con las orejas rojas, otros medio viscos ahí, ¿por qué le hiciste el vino mejor? ¿Por qué no le hiciste una guarusa, algo así, un agua así? Para que se fuera. Sí, que se fuera ya, ¿por qué le hiciste lo mejor? Y Jesús le dice, en su respuesta: es que yo lo que hice es lo único que sé hacer. Yo sé hacer es lo mejor. Yo no sé hacer algo así medio aguarapao, medio guasinga, dijeron los guajiros, ¿verdad? No, yo eso no lo sé hacer. Yo sé hacer es lo mejor. Y como eso fue hecho por el Verbo, fue hecho con excelencia. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a parecer en todo. Amén. Amén. Resulta que, bueno, el detalle es que se lo trajeron al maestresala, él lo probó y dio el visto bueno. Alguien decía que en cuanto a la adoración, pastores que me oyen y me ven, se debe hacer lo mismo. Los pastores deben de estar pendientes de qué se canta, qué se dirige en la iglesia, y los que cantan deben de presentarle al pastor lo que se va a cantar. Amén. El pastor funge como el maestresala para luego entonces extender hacia los demás. Porque el grupo de adoración, ellos, como te digo, dirigen la adoración. Ellos no son los adoradores como tal. Ellos son parte de la adoración. Ellos dirigen la adoración. Pero debe de haber un maestro de ceremonia, un maestresala. Ok, seguimos. Jesús nunca apeló a su divinidad en el ejercicio de su ministerio. Dependió, oiga, totalmente de la fe en la palabra y en el poder del Espíritu que estaba en él. De aquí radica la promesa que hiciera a sus discípulos cuando les dijo: las obras que yo hago, las harán también, y aún mayores, según el conocimiento del pasaje. Esto es posible por el Espíritu Santo que vendría a morar en los discípulos. Juan 14, 12 y 26. Pero me llama la atención un detalle que estoy viendo acá. Las obras que yo hago, las hará también, aún mayores harán. Búsquenme el texto por ahí en una Biblia rapidito, porque quiero detallar un detalle. Juan 14, 12. Juan 14, 12 y 26. Las obras que yo hago, las hará. No me dice harán. Hará. En absoluto. Ajá. Juan 14, 12. Las obras que yo hago, Juan 14, 12. las hará también. Sí, dele. Dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Hará. Y aún mayores Ajá. hará, porque yo voy al Padre. Ajá. Él las hará. ¿Sí? Pero con la misma connotación. Así como Jesús no podía hacer ningún milagro, amén, usted y yo tampoco. El que las hace es el mismo que las hacía a través de Jesús. Por lo tanto, cuando usted tenga la oportunidad de orar por alguien, usted sabe que usted no va a hacer nada. Usted lo que va a orar. Usted lo que va a dar la palabra. Quien va a hacer la obra es el mismo que la hizo a través de Jesús. Entonces no se preocupe por lo que se va a hacer ahí. De no ser así, lo que Jesús les dijo a sus discípulos referente a sus obras sería una burla. Porque ¿cómo le va a estar diciendo Jesús a sus discípulos que las obras que él hizo las harían en mayor proporción si los discípulos no son Dios? En el caso que Jesús las haya hecho apelando a su divinidad. Por lo tanto, Jesús no está hablando de que él hacía, está hablando del que hacía a través de él lo que se estaba haciendo, que es el mismo que sigue haciendo a través de usted.
a favor de los demás. Porque ningún milagro de lo que se hace a través de nosotros es a favor de nosotros. Amén. Que haya alguno de nosotros que quieran aprovecharse de ese milagro para bañarse ellos de gloria y para que los ignorantes los aplaudan a ellos, ese es otro problema. Pero ese es el problema del que tiene esa sed de prestigio. Eso se llama sed de prestigio. Gana de ser señalado, de ser oído y de que la gente diga, oye, Dios sí usa a ese hermano. Pobrecito, el que piense así. Ok. La humanidad de Jesús fue tan latente en su ministerio que nunca operó en la omnisciencia, estando en él la persona del Verbo. Durante el ejercicio de su ministerio, hubo cosas y casos que Jesús ignoraba por completo en su diario vivir. A continuación voy a dar los ejemplos, o algunos ejemplos. Una vez que yo leí esto y me di cuenta, hermanos queridos, que el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Mesías, hay muchas cosas que él no sabía. Entonces esto me llenó a mí de tranquilidad, de paz, y ahora cuando alguien me pregunta algo que yo no sé, pues no me preocupo. ¿Por qué razón? Porque el Hijo de Dios habían cosas que no sabía. Y en estos días escuchaba a un elocuente profesor hablando y él decía una verdad, que cada uno de nosotros tenemos áreas en las cuales somos ignorantes o analfabetos. Entonces, ¿sabemos varias cositas por ahí? Sí, pero cada vez que sabemos más sabemos que tenemos que saber más. Entonces, ahí tenemos que apegarnos a lo que alguien dijo. Lean mucho y serán como pocos. Lean poco y serán como muchos. ¿Sí? Ok. Lucas 2:52 nos dice, y Jesús crecía en sabiduría y estatura. Observe que el pasaje dice que Jesús crecía, propiedad que no le es atribuida a Dios. Ahora, escúcheme, ¿cuál es el único ser humano sobre la tierra? ¿Verdad paralela? ¿Cuál es el único ser humano sobre la tierra que nunca gateó? Gateó. De una vez salió hablando. Ajá. Ahora, todos los demás hemos gateado para luego caminar, para luego correr. ¿Sí? ¿Perdón? Y Eva tampoco. Ahora, Marcos 5:30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Si Jesús estuviese operando en la omnisciencia, habría un contraste en su divinidad, porque conociendo lo interior de él, no conoce lo que sucede en su alrededor. El contexto afirma que Jesús en ese momento no estaba operando en la omnisciencia. Al contrario, estaba en su total humanidad. El versículo 32 dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. El versículo 33 dice que la mujer se descubre ante Jesús diciéndole la verdad. Entonces es cuando Jesús tiene conocimiento del caso. Juan 11, 33 y 34 dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu, hablando del alma, y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Observe que Jesús desconocía en su totalidad el lugar donde estaba la tumba de Lázaro.
y lo tuvieron que conducir hasta allá, por la sencilla razón de que no estaba operando en la omnisciencia. Marcos 11:13 dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló, sino hojas. Según el relato que estamos presentando, Jesús no sabía que el árbol no tenía higos. Bien dice el texto, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Marcos 12:32, pero de aquel día y de la hora nadie nada sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo del Hombre, hablando de Jesús. A la pregunta que le hicieron sus discípulos acerca de su venida para el establecimiento del reino, Jesús afirmó enfáticamente que él no lo sabía. En su estado de humanidad estaba limitado. Jesús dijo, ni el Hijo lo sabe, hablando de la parte humana de Jesús. Ahora pregunto yo, ¿Jesús estaba mintiendo aquí a la gente? No. Ok. Entonces, si hay un poco de cosas que Jesús no sabía y hay un poco de cosas que usted no sabe, ¿por qué se preocupa? No se preocupe, ocúpese en. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó a la casa de Lázaro? Y por lógica ya él sabía que estaba sepultado. ¿Qué hizo? Preguntó dónde estaba. ¿Por qué preguntó? Porque no sabía. Entonces, lo que usted no sabe, pregúntelo y ya, estúdielo, averícuelo, lea. Y ya, sencillo. Cuando le pregunten algo y usted no lo sabe, diga la verdad. No lo sé, lo voy a averiguar. Tarea para investigar. Listo. Entonces, no se preocupe, ocúpese de aprender un poco más. Cosas que Dios quiere que usted sepa y no la sabe, sencillamente ocúpese de escudriñar, leer, buscar. Ahora, cuando la Biblia dice que Jesús conocía lo que los hombres cavilaban en su mente y en su corazón, no era la omnisciencia operando en Jesús, eran los dones de revelación que se manifestaban en Jesús por el Espíritu Santo que estaba en él. Citemos el pasaje. Estaba allí sentado alguno de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera, de dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Marcos 2, 6 y 8. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Lucas 5, 21 y 22. Observe que quien da testimonio de la posible omnisciencia de Jesús fueron los escritores Marcos y Lucas, que recopilaron información, pero no estuvieron presentes en la escena como para detallar el asunto. Es de notar que quien le diera esta información a los discípulos se dejó llevar por los acontecidos, mas no tenían el menor conocimiento de la vida del Espíritu en Jesús, que sin lugar a duda fue quien la reveló en palabra de ciencia. El cavilar que estos fariseos tenían en el interior. Nótese que el texto me dice que los fariseos estaban cavilando, no estaban maquinando. Cavilar. ¿Qué es cavilar? Ya va. ¿Es de Dios o es del diablo? ¿Es del diablo o es de Dios? Cavilando, estaban los individuos. Pero Jesús
por el Espíritu fue informado, que es lo que viene ahora, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1, 47 y 48. En este pasaje podemos observar que Jesús se está moviendo en dos dones de revelación dados por el Espíritu, que son visión espiritual y discernimiento de espíritu. Escuche esto. Esto que se dio en Jesús todavía se sigue dando en algunos hombres. No sé si a usted le ha pasado alguna vez en el cual usted llega a un sitio por primera vez y ya usted antes ha sido llevado a ese sitio. Usted ha visto, usted ha hablado y ha notado las cosas. ¿Cómo se llama eso? Un tics. ¿Cómo se llama eso? Un pequeño destello de la omnisciencia de Dios, de la omnisapiencia de Dios, que le da un toquecito a usted. ¿Sí? La gloria de Él manifestada a usted, así de a poquitico, porque si nosotros viéramos todo lo que está pasando a nuestro alrededor y todo lo que viene, muchos pararíamos locos, puede que sea, porque no estamos capacitados todavía para soportar todo lo que viene. Yo saco cuenta por mí. Cuando Dios me trajo aquí a esta ciudad y yo llego al sitio donde compré, que todos saben dónde vivo y dónde funciona la iglesia, cuando yo compré eso, yo sabía que eso era para una iglesia. Yo estaba súper seguro. Lo que yo no estaba seguro era lo de al lado, porque humanamente no me cabía en la cabeza. Pero ya después que yo estoy estabilizado, sólido en el sitio donde estoy estabilizado, Dios me dice: cómpralo de al lado. Para ese momento, sí, ya yo estaba seguro de dónde estaba. Y bueno, sencillamente me propuse, me organicé y en 3 meses reuní, trabajé y reuní todo el dinero para comprar lo que tenemos al lado. Pero si hubiese sido antes, me asusto. Es más, me lo estaban vendiendo antes a un precio muy económico. En conclusión, si Adán era omnisciente, Jesús tenía el derecho de operar en la omnisciencia. Pero como Adán no era omnisciente, Jesús tampoco debía operar en la omnisciencia, ya que Él es el postrer Adán, semejante al primer hombre. Jesús tampoco era omnipresente. Es decir, estamos hablando de las propiedades de Dios, que aunque Jesús era Dios, no podía operar en estas propiedades. ¿Cuál es ella? La que hablamos ahorita: omnisciencia. Vamos a hablar entonces en la omnipresencia. Jesús no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Tenía limitaciones, como usted y como yo, sin dejar de ser Dios. En nuestra próxima hora de clase.